vamos a otra música, ¿no? Como esta que estamos escuchando, que está muy bien también, pero que tiene otra faceta para nosotros. Y tenemos la suerte de tener del otro lado de la línea un músico, periodista, que ha cantado y tocado en bandas, nada más y nada menos que Walter Domínguez. ¿Cómo estás, Walter? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel, muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno, y la verdad es que uno con el libro de Serú Girán, la historia de Walter Domínguez, revive tantas cosas, ¿no? Pues han sido una compañía en momentos tan fuertes y además con tanta calidad que da ganas leerlo, ¿no? Contanos un poco, porque vos has sido desde chico espectador y has vivido esto y creo que se refleja bastante en la historia, ¿no? Esto que me decís, lo estoy viviendo con la salida del libro. Muchísima gente, el libro le hace recordar momentos de su adolescencia, de su crecimiento, porque sí, Serú es una banda que, para los que tenemos algunos años, nos acompañó en unos años muy difíciles, del 78 al 82 en principio, con un nivel de calidad musical enorme y además un nivel literario también altísimo, y en momentos donde no se podían decir las cosas con todas las letras. Charly García, David Lebón, hasta el mismo Pedro Aznar se ingeniaban para dar mensajes muy fuertes de lo político y lo social en canciones de rock. Eso sí, para mí es una de las partes fundamentales de la banda y creo que es lo que hizo que quedara en la historia, ¿no? Y realmente sí, y creo que además, sin darse cuenta, o por lo menos describinos, porque el gobierno de alguna forma los minimizaba, los gobiernos de aquella época. Pensaban, estos chiquitos, no sé qué, no se daban cuenta la herramienta y el sentido que tenían y la sensibilidad social que tenían, ¿verdad? Exactamente. A mí mi impresión es que el rock, el gobierno militar tendía a minimizar el rock porque prefería que los chicos se dedicaran a esa música extranjerizante, entre comillas, que a militar político, socialmente. Y sin embargo, en los primeros lugares en los que yo escuché "Se va a acabar la dictadura militar", escuché esa canción, fue en los recitales de Serú Girán. Claro. Y los Serú Girán decían las cosas con más o menos vuelo, pero las decían, ¿no? Desde el trabalenguas, el asesino te asesina, o autojet, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. O sea, se las ingeniaban siempre para decir lo que pensaban. Y después estaban nosotros captarlos o no, pero me parece que ellos sí subestimaron el poder del rock, que en ese momento más no era un movimiento tan masivo como lo fue después de Malvinas, ¿no? Claro, ahí en el libro vos marcás un recital que hicieron por la Fundación de la Genética Humana, que era justamente la fundación de la mujer de Videla, que no tendría ni noticia quiénes estarían cantando. Exactamente. La verdad que tenía cuanto menos un poquito de desinformación, ¿verdad? Claro, ese es el show en el que debuta Serú Girán en Luna Park, y si te fijas también estaba León Gieco en ese show, o sea, que claro, también León Gieco era una persona bastante dura en cuanto a las letras, ya cantaba Hombres de Hierro, ya cantaba En el País de la Libertad, y sin embargo, bueno, vení, juntamos a todos estos, llenamos un Luna Park y creo que el tiro le salió por la culata en un punto. Sí, increíble. Y el 82, esta herramienta, digamos, más que herramienta, diría, este síntoma social, esta característica que representaban todos estos músicos con un alto sentido nacional en Malvinas, fueron importantísimos los recitales que hicieron y resurgió todo el rock a partir de ese momento, ¿no? Claro, sin embargo ahí Serú ya no estaba, porque claro, estaba separado antes de Malvinas. Yo creo que hubieran sido los mayores. El rock nacional se benefició muchísimo con la censura impuesta tanto en radio como en televisión, que no se podían pasar temas en inglés. Se empezó a escuchar rock nacional, se empezó a pasar el repertorio de Charly, el repertorio de Serú, y a partir de ahí hubo una explosión enorme del rock argentino, pero bueno, para entonces los Serú ya no eran una banda como tal, ¿no? Bueno, también hablemos un poco de las características de cada uno, porque las personalidades, si bien hacían sus grandes retiros para generar música y demás, eran personajes que tenían estructuras bastante distintas en su psicología, ¿no?
Sí, creo que eso también es lo que le da la riqueza a la banda, que eran personalidades muy distintas, ¿no? Desde Charly tan expansivo y un Le Bon más místico, y Pedro Aznar un super músico formado que ni siquiera, que no quería ir a los ensayos, porque lo llamaban y decían, che, hay ensayos, y dice, pero si yo me las sé todas las canciones, ¿para qué voy a ir? ¿Entendés? Y Moro, que detrás de esa cosa tan dura de baterista, en realidad tenía también una sensibilidad artística muy profunda y un modo de tocar que se adaptaba perfectamente a lo que la banda necesitaba allá afuera, desde rock and roll al palo hasta ritmos más complejos, sinfónicos, progresivos. Eran 4 personalidades muy distintas, pero que se dieron juntas en un tiempo y en un lugar que fueron mayor a la suma de las partes, me parece. Claro, y corregime porque ahora me equivoco, el tema, el disco ese que grabaron en donde hubo, creo que estuvo Sandro y otros más, fue uno casi último de ellos, ¿verdad? No, eso ya no era de ellos, era Aznar y Charly, un disco que se llamó Tango, tremendo, sí. Que tenía el coletazo de lo que había venido, digamos, que es muy ahí, ¿no? Claro, fue creo que 84. En realidad los Cerú siempre siguieron juntos por H o por B. Charly lo produjo a Moro después de separados. Le Bon tocó en varios discos de Charly. Aznar y Charly hicieron tango juntos. Hicieron 2 discos de tango que se llamaron tango, pero no eran de tango. Y Le Bon y Aznar también hicieron shows a dúo. Ellos siempre siguieron conectados. Más allá de la separación de la banda. Porque la separación de la banda se dio porque Pedro se quiso ir a estudiar a Estados Unidos. Claro. No más que eso, y dijeron, bueno, vos te vas, la verdad que no hay modo de reemplazarte, hasta acá llegamos, y que te vaya muy bien. Le hicieron una despedida en Obras Sanitarias, donde nosotros creíamos que la banda seguía, pero para ellos ya no había vuelta atrás sin Pedro, ¿no? Sí, además, como vos sabés, el ADN de alguna forma de la música de ellos creo que ha circulado un poco por todos lados, ¿no? Claro. Sí, vos ves que incluso Cerati en algunas notas que le hicieron hablaba de sus encuentros con Charly García y demás, y era como encontrarse con un elemento inspiracional, o que tenían un lenguaje bastante particular, ¿no? Sí, a mí Charly yo ya me parece que hasta lo saco, obviamente ya lo saco del rock, lo saco de la música, y me parece que es una referencia cultural de Argentina, claro. O sea, que es un personaje clave en nuestra cultura, más allá del legado artístico impecable, también por una actitud como artista que jamás se movió de lo que él quería hacer. Por eso me parece, y además dejó frases que ya, bueno, están en el inconsciente colectivo. Hablando de inconsciente colectivo, incluso. Contanos un poco en el libro, la historia de Serú Girán. Hay capítulos, digamos, en donde hablan algunos músicos que han pasado, ha estado en contacto con ellos, como Hilda Lizarazu, Willy Turri. Contanos un poco cómo lo armaste, cómo lo organizaste al libro. Mirá, yo primero me lo planteé de 3 maneras, ¿no? De que me parecía que el libro tenía que al menos yo podía aportar 3 cosas. Una, la del periodista, porque soy un periodista que ya tiene muchos años en la profesión y podía hacer una investigación rigurosa de cómo fue la cronología, cómo fueron los hechos de Serú Girán. Después la del músico, porque también es mi otra profesión, yo indistintamente trabajo de las 2 cosas, y como músico me animé a analizar disco por disco, tema por tema, y sin embargo me parece que la parte más divertida del libro es la que yo hago como fan, porque yo fui muy fan de la banda, y estuve en el primer show, estuve en cada presentación de disco, estuve en la separación, estuve en el regreso, es decir, entonces también me parecía que esa historia personal podía contribuir. Y después, cuando me parece, al estar Moro muerto y cuando encaré el libro, Charly estaba muy mal de salud, no estaba en condiciones de reportaje, me parecía que David y Pedro solos no iban a completarlo. Dije, bueno, voy a buscar por otro lado, y busqué músicos de su entorno, como Héctor Starr, que era guitarrista de Aquelarre y fue el sonidista de Serú durante casi toda su carrera, o Willy Turri, que estuvo a un pasito de ser el baterista de Serú Girán, pero después fue el baterista de Charly solista muchísimos años, o Greenback, que fue el manager de la banda, y después busqué otros músicos que llegaron al rock de la mano de Serú Girán. El Zorrito Bonquintiero, el primer show que vio fue el de Serú, Palo Pandolfo lo mismo, Iván Noble descubre Serú Girán y la cabeza se le abre. Hilda les vendió, trabajaba en una agencia de fotografía y les vendió la foto que fue la tapa de Peperina y después termina cantando con Charly. Fabi Cantilo
bailó con las Baby Squids en un show de Serú Girán en el Coliseo y después terminó cantando con Charlie. Bueno, entonces me pareció que ellos también podrían aportar una suerte de relato coral de lo que iba creando Serú durante esos años. Esas fueron las 4 patas que yo les reconozco al libro, las 3 que hice yo y la que aportan muy significativamente los músicos. ¿Y cómo ves el foco hoy con toda esta influencia que ha tenido, ¿no? Porque todavía están dando vueltas algunas cosas. La historia está extraordinariamente bien contada en este libro. ¿Y cómo describirías hoy, como músico, como rockero? ¿Qué, el panorama actual? Actual, la música, el contexto en el que estamos. Yo realmente en un punto coincido con Spinetta, con eso de que mañana es mejor. Quiero creer en eso. Por ahí es romántico. Yo veo mucha banda nueva. De hecho participo hasta de jurado en un par de concursos. Uno que te ganas un viaje a Abbey Road para grabar tu disco en Abbey Road. Otro televisivo también. Yo veo muchas bandas nuevas y me parece que hay muchísima actitud de rock. Lo que sucede es que el mercado ahora está enfocado hacia otro lado totalmente. Se consume muchísimo más reggaetón, mucho más género urbano, pero aún dentro de ese género urbano, el trap, veo atisbos de lo que era la poética del rock, veo ciertas líricas y cierta actitud que tienen que ver con lo que yo considero el rock como movimiento, ¿no? Más allá de un género musical. Así que yo soy optimista. Ojalá el futuro me dé la razón. Bueno, Walter, buenísimo el libro, Editorial Planeta, me imagino que lo debes poder conseguir en cualquier lado, ¿no? Sí, afortunadamente está en todos lados y lo que sucedió es que me llaman gente de todo el país porque se ve que es rarísimo que no hubiera un libro sobre Serú Girán. Y este es el primero, entonces me llama gente, algunos para comentarme impresiones personales, otros para hacer notas, otros para charlar de Serú, pero sí, se puede conseguir en todos lados. Buenísimo, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Walter. No, yo a ustedes el tiempo y el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau.